Buenos días, van a esperar unos minutitos a ver si se conectan más compañeros, por favor.
Buenos días, vamos a empezar con la clase rapidito. Miren, el día de ayer ya estábamos verificando, ya verificamos, ¿no? Prácticamente lo que son las facultades que tiene la administración tributaria, ¿sí? Vimos que son cuatro: determinadora, resolutiva, sancionadora y la recaudadora, ¿no? Estas son las cuatro facultades. Vimos también aquí un ejemplo que yo les ponía justamente de la facultad resolutiva, en donde yo realizo una petición ante la administración tributaria indicando que yo he pagado un tributo en exceso, ¿sí? Un pago indebido. Aquí justamente indica, ¿no? Un pago indebido. Estoy haciendo un reclamo. Por lo tanto, yo solicité y a través de una resolución, como ustedes ven aquí, a través de una resolución, me emiten y me dan y resuelven, ¿no? Resuelven el reclamo que yo he puesto. Y justamente es a través de una resolución motivada, indicando artículos y también indicando, bueno, en resolución motivada quiere decir que ellos van a emitir fundamentos de hecho y de derecho, ¿no? En donde van a establecer en fundamentos de derecho los artículos que corresponden, ¿no? De acuerdo a la normativa que establece. Y los fundamentos de hecho son estos, justamente la demostración de que evidentemente existe un pago indebido. Aquí miren, estos son fundamentos de hecho indicando, ¿no? El por qué, justamente. Y resuelven justamente a través de una resolución que efectivamente se ha pagado indebidamente este impuesto a la renta, por lo tanto van a realizar un retorno de ese excedente, ¿no? Y a través de una resolución. ¿Sí ven? Ese como un pequeño ejemplo justamente de la facultad resolutiva, ¿no? Que tiene el Servicio de Rentas Internas en este caso. No nos olvidemos que también Administración Tributaria hace referencia al SRI, a la SENA y a los GATS, ¿sí? Que esas son las instituciones de control de lo que hace referencia a los tributos, ¿sí? Hasta ahí tal vez tenemos alguna preguntita, alguna duda, o si no podemos ya avanzar un poquito más. Listo, si no tenemos ninguna pregunta, miren. En el Código Tributario, de igual manera en el artículo 96, nos ponen deberes formales, miren, deberes formales del contribuyente. En el Código Tributario nos establecen de forma general, yo les había dicho, ¿no? Porque también van a existir, por ejemplo, eh, deberes formales más específicos, ¿sí? Como por ejemplo los que les he puesto aquí. En el Código Tributario van a encontrar deberes formales generales, justamente que va a aplicar para las instituciones que les había mencionado. Y yo les he puesto aquí deberes formales más específicos, justamente lo que nos establece en referencia al Servicio de Rentas Internas, es decir, en la Ley de Régimen Tributario Interno y en su reglamento, los deberes formales que debemos cumplir. Por ejemplo, el primer deber formal es inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando datos relativos a su actividad. Ese va a ser el primer deber formal que debemos cumplir como contribuyentes, ¿no? Es decir, que debemos ir a aperturar el RUC en el servicio de rentas internas. O, por ejemplo, cuando nosotros vamos a ser importadores o exportadores, debemos aperturar nuestro registro de importador o exportador, ¿no? De igual manera, cuando vamos, por ejemplo, a realizar algún tipo de documento en los GATS, debemos aperturar también nuestros registros, ¿no? Pero miren, yo les he puesto aquí el ejemplo de que vamos a aperturar el RUC, ¿no? El Registro Único de Contribuyente, que es un documento formal que nos permite realizar o iniciar actividades económicas. Y por aquí nos dice que debemos proporcionar datos relativos. Sí, efectivamente, cuando nosotros estamos aperturando el RUC, justamente nosotros vamos a llenar un formulario en donde vamos a indicar, por ejemplo, datos personales, datos informativos, es decir, lugar de la residencia, lugar del establecimiento donde vamos a ejecutar las actividades comerciales, las actividades comerciales que vamos a realizar, etcétera, ¿no? Entonces, miren, eh, eso justamente, esta información justamente porque dentro del, de la Ley del Régimen Tributario Interno y su reglamento, existen varios regímenes que también a través de esta información, la apertura del RUC, nos va a permitir determinar a qué régimen nosotros vamos a pertenecer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el primer deber formal que debemos cumplir. Segundo deber formal, como les digo, más específico, hago referencia justamente a los tributos que se cancelan ante el Servicio de Rentas Internas o a los
procesos que debemos cumplir ante el Servicio de Rentas Internas. Segundo deber formal, emitir comprobantes de venta autorizados por el Servicio de Rentas Internas. Muy bien, entonces miren, como segundo dato, como segundo deber formal, una vez que nosotros hayamos ya cumplido con la apertura del RUC, segundo, como nosotros ya vamos a ejecutar actividades comerciales, actividades económicas, nosotros lo que vamos a tener es comprobantes de venta, pero que estos comprobantes de venta sean autorizados por el Servicio de Rentas Internas. Actualmente todas las facturas van a ser electrónicas, únicamente las físicas que se encuentran vigentes son las notas de venta, pero estas notas de venta deben ser impresas, ¿no es cierto? O deben ser distribuidas o deben ser realizadas justamente en imprentas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas, ¿no? Y las notas de venta son los únicos documentos válidos que son físicos aún, ¿no? Porque las facturas todas son electrónicas, ¿sí? Entonces, miren, por cada venta que nosotros tengamos, deberíamos emitir un comprobante de venta, ¿sí? Que sea autorizado por el Servicio de Rentas Internas. Tercer, eh, Tercer deber formal, ¿qué nos dice? Tener un registro de ingresos y egresos de su actividad comercial. Este es un deber formal que debemos cumplir. Miren, que nosotros debemos tener un registro tanto de los ingresos, es decir, un control de las ventas que tenemos y también de los egresos, es decir, de los costos o de los gastos que nosotros hayamos incurrido justamente en nuestra actividad comercial. Este es un deber formal que debemos siempre tener nosotros en cuenta, ¿no? Justamente tener un registro de ingresos y egresos de su actividad comercial aplica para contribuyentes que no estarán obligados a llevar contabilidad, porque claro, si nosotros somos, por ejemplo, una persona jurídica, es decir, una sociedad, o somos una persona natural obligada a llevar contabilidad, ya estamos obligados a llevar contabilidad. No es necesario que llevemos un registro de ingresos y egresos, porque toda esa información ya va a estar en nuestra contabilidad, ¿no? Entonces, miren, las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deben también tener este tipo de registro, ¿no? Porque se encuentra normado justamente en la ley y en su reglamento nos establece estas indicaciones. Cuarto deber formal, ¿qué nos dice? Presentar las declaraciones de impuestos en los casos que sean requeridas. Muy bien, así como nosotros ya vamos a iniciar una actividad económica, también ya va a tener un nacimiento de obligaciones tributarias, ¿verdad? Como por ejemplo, si nosotros vamos a comercializar productos que graben con tarifa cero o con tarifa 15% del IVA, ya van a ser una obligación. En este caso debemos presentar la información, perdón, debemos presentar la declaración del impuesto al valor agregado IVA, ¿no es cierto? De igual manera, como ya tenemos una actividad económica, estamos percibiendo ingresos que debemos realizar al final del año, es decir, al siguiente año, por el mes de marzo o el mes de abril, el impuesto a la renta, ¿sí? Ya van naciendo obligaciones, debemos realizar declaraciones. Si nosotros tenemos, por ejemplo, trabajadores, ya debemos presentar unos anexos, ¿sí? Un anexo de relación de dependencia, por ejemplo, ¿sí? Y miren, esas son las obligaciones que van naciendo y que debemos cumplirlas. Como yo les decía, ¿no? Un tributo siempre debe tener y cumplir con los elementos, y un elemento era el hecho generador, que hecho generador prácticamente era el nacimiento de la obligación, porque no todos tenemos la obligación de cumplir todas las obligaciones tributarias, ¿sí? Sino cuando exista un hecho generador, cuando en serio nazca la obligación de yo cumplir con la declaración de impuestos o con el pago de tributos. Entonces, miren, ese será el cuarto deber formal que debemos cumplir hasta el momento. Y quinto, miren, tenemos un deber formal que nos dice que nosotros como contribuyentes debemos acudir a las oficinas del Servicio de Rentas Internas cuando su presencia sea requerida, ¿sí? Y, y el Servicio de Rentas Internas, dentro de sus facultades, justamente la determinadora, por ejemplo, nos puede solicitar que nosotros tengamos que solicite nuestra presencia, ¿sí? Para tener o para tener justamente un, tener como una pequeña entrevista con nosotros para hacernos una serie de preguntas acerca de nuestra actividad comercial o también para poder solicitarnos información de terceras personas.
Por ejemplo, miren, el Servicio de Rentas Internas a través de su facultad determinadora está revisando la información que presentó un contribuyente X, ¿ya? Que yo alguna vez le vendí algo y yo fui su proveedor y ellos me pueden llamar a mí para que yo presente, por ejemplo, una factura original de la venta que les realicé, ¿sí? Justamente porque ellos van a necesitar información de terceras personas y me pueden solicitar a mí que yo entregue información, ¿no es cierto? Para que ellos tengan de respaldo también y verifiquen que la información es real. Entonces, miren, justamente esas son los deberes formales que nosotros como contribuyentes debemos cumplir. ¿Sí? ¿Estamos claros o tenemos alguna preguntita hasta ahí? Me dicen o me escriben en el chat que yo les estoy leyendo para poder avanzar, por favor. Sí, está claro, licenciado. Listo, entonces, vamos a avanzar. Miren, vamos a hablar también un poquito de los sujetos del tributo, de los tributos, ¿no? Que ya vimos esto justamente en los elementos del tributo, pero es muy importante que nosotros tengamos en consideración, ¿no? Que van a existir en todo tributo dos sujetos, ¿no? El sujeto activo, que ¿quién era el sujeto activo? A ver, ¿quién me indica? ¿Quién era el sujeto activo de los tributos? Que cuando hablamos de tributo estamos hablando de impuestos, tasas o contribuciones, ¿no? ¿Quién era el sujeto activo de los tributos? A ver, ¿qué nos pueden decir aquí los compañeros que están conectados? A ver, ¿qué nos pueden decir? Me dicen o escriben en el chat, por favor. ¿Cuál será el sujeto activo de los tributos? Me parece que es el SRI. Ya, el SRI en parte, ¿no es cierto? O sea, como les dije, la administración tributaria, vamos a decir, el sujeto activo será la administración tributaria, porque yo les había dicho, no únicamente el SRI es el encargado de la recaudación de tributos, porque también tenemos a la SENAE que se encargará, por ejemplo, de la recaudación de los tributos, por ejemplo, ¿cuál? El ad valorem, el FODINFA, ¿sí? Que son impuestos exclusivos cuando nosotros realizamos importaciones de acuerdo al ítem que estamos importando, ¿no? También tenemos los GATS, ellos son encargados de la recaudación de impuestos. Por ejemplo, ¿cuál? El más conocido, el impuesto predial, ¿sí? Entonces, el sujeto activo va a ser siempre el Estado, ¿sí? La administración tributaria, que será administrada por instituciones específicas, SRI, SENAE o GATS, ¿sí? Ellos son las tres instituciones que se encargan de la administración tributaria, ¿sí? Entonces, sujeto pasivo es igual al Estado, ¿sí? Ahí estamos claros. Y por otro lado, entonces, ¿quiénes serán el sujeto pasivo? A ver, ¿cuáles serán los sujetos pasivos de los tributos? A ver, ¿qué nos pueden decir? ¿Cuáles serán los sujetos pasivos? Las personas naturales, ¿cómo es? Los negocios independientes, algo así. Personas naturales y personas jurídicas, ¿no es cierto? Pero serán todos, bueno, sujeto pasivo serán personas naturales y personas jurídicas, ¿ya? Eso, sujeto pasivo es igual a eso, a los contribuyentes, en resumen. Pero debemos analizar, ¿no? Con todos los elementos del tributo, los sujetos pasivos, porque no todos van a ser sujetos pasivos de todos los tributos, como les dije, sino que debemos analizar siempre y cuando cumpla con la obligación o tenga la obligación de cumplir con ese tributo. Pero, en resumen, vamos a dejar que el sujeto pasivo es igual a los contribuyentes, ¿sí?
¿sí? Entonces, miren, ya conocemos, sujeto pasivo es igual a Estado y sujeto pasivo es igual a contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas. Luego, ya debemos nosotros ir analizando cada tributo para ver efectivamente cuál es el sujeto pasivo de ese tributo, ¿sí? Y por eso es que vamos ya a comenzar con unos temas breves, ¿no? Justamente como yo les dije desde un principio, em, vamos a enfocarnos más en lo que es impuestos nacionales, lo que es impuestos justamente que se relacionan con la ley de régimen tributario interno, que prácticamente que son los más conocidos, creo, y creo que son los principales en temas de recaudación, que son el IVA y son el impuesto a la renta, ¿sí? Pero antes de empezar con los impuestos, yo quiero hablarles algo de lo que es regímenes tributarios, ¿sí? Dentro de la ley de régimen tributario interno, ¿sí? Que hace referencia al SRI exclusivamente, nosotros vamos a tener varios regímenes tributarios. Nosotros vamos a tener un régimen general, vamos a tener un régimen RIMPE, me imagino que sí escucharon porque es de los más actuales y la gran mayoría de contribuyentes cuando son pequeños eh, o microempresarios están sujetos a este régimen, ¿no? Régimen general, régimen RIMPE y también tenemos algo que es un régimen especial para lo que es agrícolas, ¿no? Agrícolas, ¿sí? Entonces, miren, pero nos vamos a enfocar en estas clases, justamente en estas, luego ya pasaremos a otras a revisar el régimen general, pero en estas clases vamos a revisar lo que es régimen RIMPE, ¿sí? De forma breve, justamente porque ustedes no son contabilidad, no tienen, ya revisé su malla y justamente aquí van a tener fundamentos de la tributación, es la única materia que van a tener referente a tributos, ¿sí? Entonces, por eso vamos a ir de forma breve. En contabilidad sí nos tomamos más tiempo e incluso hacemos trabajos en Excel, donde ya hacemos la práctica. Pero aquí la idea es que ustedes tengan los fundamentos, como dice el nombre de la materia, ¿no? Entonces, miren, dentro nosotros de los regímenes tributarios, que prácticamente el régimen tributario hace referencia a un estatus que nos dé el SRI, justamente para que nosotros apliquemos cierta normativa que nos establece la ley y también para que nosotros paguemos impuestos de acuerdo a ese régimen, ¿sí? Porque si estamos dentro de un régimen, debemos tributar de acuerdo a lo que nos establece ese régimen. Por ejemplo, el régimen RIMPE aplicará un cálculo diferente en relación al impuesto a la renta que un régimen general, ¿sí? Entonces, miren, eso es lo que vamos a revisar ahora. Déjenme ver. Tenemos por aquí. Regímenes tributarios. Miren, y justamente aquí les he puesto. Un régimen tributario es aquella categoría en la cual toda persona natural o jurídica, es decir, una empresa, que posea o vaya a iniciar un negocio, deberá estar registrada en el SRI. En función a dicha categoría, se establecen las obligaciones tributarias, así como los procedimientos de pago de los impuestos nacionales, como les había indicado, ¿no? Es una categoría que nos establece el Servicio de Rentas Internas, o perdón, que nos establece la ley primeramente, porque la ley es la que nos pone las condiciones justamente para categorizarnos. Es decir, y ya habíamos leído un poquito las clases anteriores. ¿Se acuerdan que les decía? La ley me dice que para que yo me encuentre dentro de un régimen RIMPE, yo debo tener ingresos desde cero hasta los $300,000. Si cumplo con esa condición, pues seré RIMPE, porque la ley mismo me establece y el SRI únicamente es el encargado de categorizarme, ¿no? Cuando yo aperture el RUC o de oficio, va a actualizar mi RUC y me va a establecer en una categoría, pero siempre y cuando se cumpla lo que establece la ley. De igual manera, en la ley nos decía que si nosotros tenemos una actividad económica específica, por ejemplo, los servicios profesionales, ¿sí? Los servicios profesionales, miren, los servicios profesionales, la normativa me dice que están excluidos para pertenecer al régimen RIMPE. Es decir, que me dice, por ejemplo, tú eres abogado, eres contador, por prestar servicios profesionales, tú no vas a estar en esta categoría. Así tus ingresos sean de $0 a $300,000. Con el hecho de que tu actividad comercial, tu actividad económica sea prestar servicios profesionales, te encuentras excluido de ese régimen
y te vamos a categorizar en otro, es decir, vas a estar en un régimen general. Y cuando estás en un régimen general, tienes otro tipo de cálculo del impuesto a la renta, ¿sí? A eso hace referencia a los regímenes, ¿no? Entonces, nosotros debemos basarnos primero en lo que dice la normativa y luego el Servicio de Rentas Internas nos va a categorizar, ¿sí? Justamente ahí. ¿Tenemos alguna preguntita hasta ahí acerca de los regímenes? Porque ya vamos a iniciar acá con lo que es el RIMPE. ¿Tenemos alguna preguntita acerca de los regímenes? A ver, pues estamos claros. Me indican si no para avanzar. Listo, comenzamos entonces con el régimen RIMPE, ¿no? Régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Aquí vamos a entender un poquito, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, si alguien me pone en el chat, sí, sí he escuchado, conozco del RIMPE, pero ahorita vamos a aprender lo que nos establece la normativa justamente, ¿no? Miren entonces, RIMPE es un régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Es el más conocido actualmente, como les digo, porque la gran mayoría de contribuyentes pertenecen a este régimen, ¿sí? Cuando ustedes ya conocen la condición, ¿no? Cuando generan de 0 a 300.000, hasta $300.000 van a estar en el RIMPE. ¿Cuándo van a salir del RIMPE? Mientras se encuentren en ese rango que yo les indico, es cuando van a tener una actividad especial. Sí que ya vamos a leer justamente aquí. Miren, el artículo 97.1 que nos establece que régimen especial al impuesto a la renta para emprendedores y negocios populares. Entonces, cuando hablamos de RIMPE, hablamos exclusivamente que va a ser un régimen especial, pero ¿para qué? Para el impuesto a la renta únicamente. Aquí no me dice IVA. El IVA se maneja para todos los regímenes igual. Aquí únicamente lo que va a normar que es para el impuesto a la renta, para emprendedores y negocios populares. ¿Y qué nos dice? Se establece el régimen RIMPE para el pago del impuesto a la renta. Me vuelve a repetir aquí, ¿no? Para el pago del impuesto a la renta. No me dice IVA, no me dice ICE, no me dice otro impuesto. Me dice que es exclusivo para el cálculo del impuesto a la renta. A los emprendedores y negocios populares, ¿sí? Ya hablamos entonces de una categoría, ¿no? Que van a ser, que se establece justamente este régimen para emprendedores y negocios populares. Pero yo quiero conocer a quién le dicen emprendedores y a quién le dicen negocios populares. Ya vamos a ver qué más nos dice la normativa. Que sean regulados de acuerdo a las disposiciones contenidas en el presente capítulo de esta ley. La sujeción al RIMPE no excluye la aplicación del régimen. Bueno, esto ya está derogado, esta partecita. Sí, está actualizada la ley. Esto no le tomemos en consideración, debo actualizar este material. Hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Que establece únicamente para el pago del impuesto a la renta para emprendedores y negocios populares. Vamos más abajo. Miren, artículo 97.3 nos habla acerca de los sujetos pasivos. ¿Sí se acuerdan? Sujetos pasivos son los contribuyentes. Pero ¿serán todos los contribuyentes? No, sino lo que me establece la normativa. A eso hacía referencia yo cuando les decía que debemos verificar si cumplimos o no con la obligación tributaria. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Miren, que dentro del régimen RIMPE estarán los sujetos pasivos, que pueden ser personas naturales o que pueden ser personas jurídicas, con ingresos brutos anuales superiores a cero y hasta $300.000, ¿no? Al 31 de diciembre del año anterior. Ellos estarán entonces dentro de este rango, ¿sí? Dentro de este rango, desde cero hasta
los $300,000, ¿no? Hasta los $300,000, ¿sí? Estos serán negocios populares o emprendedores, ¿verdad? Así nos dice la normativa, ¿no? Que serán personas naturales y jurídicas que se encuentren sus ingresos en un rango desde cero hasta $300,000, ¿sí? Entonces, por aquí están, ¿no? En este rango. Ellos serán negocios populares o emprendedores, pero ya vamos a verificar a qué hace referencia negocios populares y emprendedores, ¿sí? Hasta ahí estábamos claros, ¿no? Déjenme ver. Ya, miren entonces, más acá abajo. Continúa, ¿no? Es el mismo artículo, ¿no? Y me dice, déjenme coger esto. Listo. Ya, ¿qué me dice? Dentro de este régimen constituyen negocios populares, y ahí ya me va explicando qué son negocios populares, ¿no? Y negocios populares son aquellos sujetos pasivos, personas naturales, me dice, personas naturales. Es decir, voy a poner por acá, negocio popular son, ¿qué son? Personas naturales, ¿no es cierto? Únicamente personas naturales van a estar como negocios populares. No me dice jurídicas, ¿no? Solamente personas naturales. Con ingresos brutos existentes de hasta $20,000. ¿Se acuerdan que hablábamos de un rango aquí va a poner, de cero hasta $300,000, ¿verdad? Hablábamos de este rango para que sea RIMPE, ¿no? Pero ¿qué me dice? Que por aquí, más o menos, van a tener 20,000, una clasificación, una subclasificación de $20,000. ¿Y qué me dice? Dentro de este régimen RIMPE, que van a estar aquellos que generen de cero hasta $300,000, ¿no es cierto? Pero vamos a tener una subclasificación dentro de este régimen. ¿Y qué me dice? Que van a clasificarse entre negocios populares y RIMPE. Y me dice, negocios populares, dentro del RIMPE, los negocios populares van a ser aquellas personas naturales, perdón, aquellas personas naturales que generen ingresos de cero hasta, hasta aquí, miren, hasta 200, perdón, hasta $20,000. Es decir, que miren, yo, Aaron Silva, tengo un local, yo vendo artículos de ferretería y he generado en el 2023 un ingreso de $10,000. ¿A qué régimen voy a pertenecer? Al régimen RIMPE, negocio popular, ¿sí? Porque soy régimen RIMPE, sí, de forma general, pero específicamente pertenezco a un negocio popular. Entonces, miren, yo estoy dentro de este rango. ¿Y qué más nos dice por aquí? En el ejercicio económico del año inmediatamente anterior, por ingresos brutos se entenderán los ingresos grabados percibidos por sujeto pasivo menos descuentos y devoluciones. Bueno, lo que les he dicho. Dentro de este régimen, ¿no? Entonces estamos claros. RIMPE, régimen RIMPE se divide en dos, ¿sí? Negocio popular, que deben estar en un rango dentro de los 300,000, debe haber otro rango, ¿no? De cero hasta 20, negocio popular, personas naturales. Y por otro lado, ¿qué nos dice? Y también estarán dentro del RIMPE los sujetos pasivos que pagarán el impuesto de la renta conforme a la correspondiente tabla progresiva, aplicable sobre los ingresos brutos del respectivo ejercicio fiscal, exclusivamente respecto de aquellos ingresos provenientes de actividades no excluidas. Si ven que aquí no me pone un rango o un límite, es porque solamente me pone de negocios populares de 20,000. Y ya tenemos más que entendido que entonces los emprendedores ¿quiénes serán? Los que sobrepasen los 20,000, ¿no? Es decir, que si yo genero $20,000 y un centavo hasta 300,000, ¿qué voy a hacer? Desde aquí hasta acá. Yo voy a ser emprendedor, ¿sí? Un RIMPE
emprendedor. Es decir, desde los 20.000 hasta los 300.000. Es decir, que mire, yo, Aaron Silva, en mi local de venta de bicicletas, ahora en el año 2023 he generado ingresos por $40.000. ¿A quién pertenezco? Yo pertenezco a un régimen RIMPE, pero a un RIMPE emprendedor. ¿Sí ven? Entonces, así vamos clasificando, así ya tenemos mayor conocimiento. ¿Sí? ¿Tenemos alguna preguntita hasta ahí? ¿Alguna duda? A ver, que dentro del régimen RIMPE vamos a clasificar en negocios populares y en emprendedores. Negocios populares, que van a ser primeramente personas naturales que generen ingresos desde 0 hasta 20.000. Y dentro del régimen RIMPE emprendedor, son aquellos que generan ingresos desde 20.000 hasta $300.000. Pero dentro del régimen emprendedor, aquí ya pueden estar personas naturales y personas jurídicas, ¿sí? Solamente la exclusión o la condición me pone para el régimen RIMPE Negocio Popular. Hasta ahí. ¿Tenemos alguna preguntita? ¿O estamos claros? A ver, encienden el micrófono o les leo en el chat. Sí, todo claro, Liz. Está todo claro, Lisa. Listo. Vamos a empezar entonces, ¿ya? Listo, a ver, déjenme borrar esto. Listo, vamos más adelante. Y bueno, aquí les he puesto también, miren, un comparativo, ¿no? Que dentro del régimen RIMPE vamos a clasificar en negocios populares y en emprendedores. Negocios populares, ingresos menores a 20.000 o hasta $20.000, ¿no? Pagan de acuerdo a la tabla, ¿sí? Porque ahora ya existe una tabla progresiva también para los negocios populares. Antes no había una tabla progresiva. Me decían que si tú eres negocio popular, de entrada vas a pagar $60, ¿sí? Así hayas generado una venta de $10 durante todo el año, tú pagas los $60. Eso fue derogado justamente, fue determinado como algo inconstitucional. Actualmente ya existe una tabla progresiva para los negocios populares en donde van a pagar desde 0 hasta los $60 de acuerdo a los ingresos, ¿sí? Eso hace referencia el pago de acuerdo a la tabla progresiva que tenemos, ¿no? No hacen declaraciones, exacto, no hacen declaraciones, ¿no? Por eso es un régimen simplificado. Los negocios populares no hacen declaración. Al final del año hacen algo tipo de declaración en donde solamente indican cuál ha sido el nivel de ingresos, ¿no? Que han generado, justamente para calcular este impuesto que van a pagar. Y algo especial es que ellos van a emitir notas de venta. Los negocios populares son los únicos contribuyentes que van a emitir notas de venta físicas, ¿no? O a su vez también, últimamente, bueno, de los últimos cambios, nos dice que los negocios populares también pueden emitir un documento, un comprobante de venta electrónico, que prácticamente será una factura, pero